Hola chicos, buen día. Les mando este video para que puedan considerarlo como parte de la clase en la cual no pude estar con ustedes y también porque es importante finalizar este tema para la entrega de la evidencia. Estábamos viendo el archivo de la unidad número 2 que habla acerca del QFD y este QFD, bueno, vimos que lo que tenían que hacer como parte de la evidencia era realizar 3 preguntas abiertas que se iban a aplicar a un mínimo de 20 personas, y esas 20 preguntas, perdón, esas 20 respuestas iban a tener, una ponderación, o de alguna manera íbamos a poder obtener 10 respuestas, las que más se parecieran, las que más fueran, similares, o incluso podríamos unificar respuestas, aquellas que se parecieran, hacerlas una sola y ponerla en esta parte de los requerimientos del cliente. Posteriormente a los requerimientos del cliente, nosotros teníamos que obtener la medición de la importancia, de acuerdo a estas prioridades, donde yo les decía que la que yo podría recomendarles es la de 1 a 5, esta que está en esta parte, porque vienen como más opciones y nosotros podemos darle como esas opciones al cliente. Una vez que ya obtuvimos nuestras 10 respuestas más importantes, las que más se repiten o las que nosotros consideramos que pueden obtener mejores resultados, vamos a hacer una tablita en Excel en la que íbamos a obtener esa ponderación. Y yo les explicaba que en esa tablita en Excel lo que íbamos a hacer ujú, era que, por ejemplo, pudiéramos tener eh, sumatorias de los valores, por ejemplo, que yo le preguntara al cliente, ¿para ti qué es más importante del 1 al 5, considerando en que 1 es nada importante y 5 es muy importante? Por ejemplo, una característica, que el producto fuera elaborado con productos biodegradables, ¿no? Y entonces el primer candidato me dijera, no, pues para mí es un 4, es muy importante. Y a esa misma persona le estuviera yo preguntando las 10 variables que yo obtuve. Eso tendría yo que hacérselo a un número de personas, a 15 personas, y obtener un promedio. Ese promedio, al final, yo lo iba a redondear. Si el promedio me salía abajo de 4.5, perdón, abajo de 0.5, yo dejaba el número como estaba. Por ejemplo, si me hubiera salido mi promedio 4.5, yo lo dejaba, bueno, subía, pero si fuera 4.4, el promedio redondeado sería 4. Si ese promedio estaba en 3.5 o arriba, entonces tendría que subir. El 4.5, por ejemplo, subiría a 5, ¿no? Una vez que yo ya saqué esa prioridad, es la que voy a colocar en esta parte de aquí de mi QFD. Aquí donde dice Demanded Quality es donde yo voy a poner las características, por ejemplo, que sean productos biodegradables, por ejemplo, que tengan diseños con colores este, neutros, que tenga una capacidad de batería extensa o larga. Por ejemplo, ¿no? Esas características. Y que yo haya sacado las ponderaciones. Vamos a suponer que yo le haya preguntado a las personas, bueno, para ti, ¿qué tan importante es que sea un producto biodegradable del 1 al 5? No, pues 5. Yo ya le pregunté a todas esas personas, a las 15 personas, y me respondieron
en un promedio, pues, es decir, la sumatoria y dividir entre el número de personas y me salió un 4.8. Ah, bueno, entonces ese 4.8 arriba de 0.5 sube y lo coloco aquí. Que tengan diseños y colores neutros. Si yo ya le pregunté a las 15 personas y en promedio me salió un 3.4, abajo de 0.4 o 0.4 se queda en el número 3. Que me hayan dado en la siguiente característica un 2.8. Un 2.8 sube a 3. En la siguiente que me hayan dado un 4.7. 4.7 arriba de 0.5 sube a 5. Y la siguiente que me hayan dado un 2, por ejemplo, ¿no? Entonces yo ahí ya tengo las características más valoradas por los clientes. Ya, eso hasta ahí me voy a quedar. En cuanto al proceso de autoevaluación de procesos internos en comparación con la competencia, lo que hacen es como esto que yo les mencionaba en la clase pasada. Realizar un benchmarking donde voy a analizar a mí y a mi competencia en una escala del 1 al 5 que viene aquí, donde 1 es pues que nuestro producto está saliendo mal, defectuoso o no tiene como que muy buenos resultados. Y 5 donde esa característica está siendo excelente, es decir, que se está convirtiendo en una ventaja competitiva o que yo estoy realizando un buen producto con esa característica. Lo mismo voy a evaluarme a mí y a mi competencia. Es lo que viene en este apartado que está aquí. Yo voy a poner, por ejemplo, nuestra compañía, el competidor uno, vamos a suponer que mi producto, sea un electrodoméstico, ¿no? Entonces, a lo mejor mi competencia directa sería, LG, ¿no? Eh, Mave, otra competencia directa, no sé, Acros, puede ser, mm, Samsung también hace algunos productos electrodomésticos y otro, por ejemplo, no sé, no se me ocurre ahorita otro. Entonces, al momento de ir cambiando esos variables, a mí me va a estar cambiando esta parte de aquí y cada compañía va a ir adquiriendo una simbología. Y aquí nos dice el análisis de la competencia, donde 0 es que están muy mal y 5 es que están súper bien, ¿no? Entonces, yo voy a ir evaluando la característica que puse aquí con qué tanto son muy buenos. Por ejemplo, que realicen productos biodegradables. Vamos a suponer, yo me voy a poner como es un producto nuevo que no he sacado al mercado y que ni siquiera sé cómo estoy posicionada ni qué puedo yo sacar. Lo más ideal es que yo me ponga en límites intermedios. Estoy hablando en límites de 3. Si ustedes observan, como yo soy un color rosa de nuestra compañía, entonces en automático me va posicionando sobre el valor 3 para cada característica. Vamos a suponer que LG, en términos de biodegradación, sea muy bueno. Entonces, sea un valor de 5. Mave hace productos que no son biodegradables, entonces le voy a poner un valor de 2. Acros de 3. Vamos a suponer que Samsung también sea muy bueno en biodegradable y otros, ¿no? Entonces ahí se van moviendo los valores. Para ello, no nada más es ir poniendo los valores, porque sí, yo tengo que ir investigando en páginas web, en análisis o donde quiera que sea la información, si cómo están siendo en estas características, de modo que yo vaya valorando cómo está la competencia. Por eso es un benchmarking, para ver dónde estoy posicionado yo y quién está siendo muy bueno en las actividades. Vamos a suponer que con todas las características, LG como que se lleve los aplausos, ¿no? Que se lleve las buenas actividades y que sea un pionero en todas las características que yo deseo en mi producto. Y que Mave pues vaya ahí más o menos generando lazos, ¿no? Entonces yo una vez que vaya realizando este análisis entre el 1 y 5, voy a ir analizando cómo se van comportando los valores.
De esta manera puedo yo analizar que obviamente quienes estén en el 5 son las características y las empresas más importantes. ¿Por qué? Porque son aquellos que las características que demanda el mercado, que demandan mis clientes, son las que están siendo satisfechas por la competencia, en este caso el verde, que estamos hablando de LG, ¿no? Y aquellas empresas que estén dentro de los valores de 0, 1, 2 y 3, pues son aquellas características que están siendo insatisfechas y que no se están cumpliendo. Por ejemplo, este color morado, que podría ser Acros, en la que no tiene muy buen producto en cuanto a la característica de eh, tóxicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, con esto podemos hacer un análisis de cómo se encuentran las competencias, cómo se encuentran las variables y obviamente entre más cercanos estén al 5, quiere decir que están ofreciendo productos que se acercan a las necesidades del cliente. En cuanto a los requerimientos técnicos de diseño, esto se refiere a los cómo. Los cómo indican la forma en que la empresa va a satisfacer esas exigencias. Los cómo son acciones o actividades cuantitativas, medibles o valores objetivos que nosotros como diseñadores del producto debemos decir cómo vamos a satisfacer esa necesidad, ¿ok? Los requerimientos técnicos, vuelvo a repetir, son cómo yo voy a satisfacer cada una de esas necesidades. Por ejemplo, a lo mejor un producto que se refiere a una cámara digital y que una necesidad es que tuviera, pues, una batería amplia. Entonces, el cómo sería integrar una buena batería que tuviera una capacidad de carga o capacidad de batería en microamperes, ¿no? Entonces, actualmente, pues, hay 3000, 4000, 5000 microamperes. Entonces, a lo mejor sería diseñar un producto con una capacidad de batería de 5000 microamperes, ¿no? Algo muy importante en cuanto a los requerimientos técnicos del diseño es que lo que nos dice aquí deben ser cantidades medibles, ¿ok? Las cantidades medibles se refiere a que deben ser cuantitativos, no cualitativos, cuantitativos. Entonces aquí, por ejemplo, el cómo, si yo lo traslado, que en este caso iría en esta parte, si yo digo, bueno, cantidad de microamperes, yo tengo que poner capacidad de carga de batería de 5000 microamperes, ¿no? A lo mejor alguien me dice de la cámara digital que pueda tomarse muchas fotos durante una carga completa de carga, ¿no? Porque a lo mejor me voy de viaje y lo cargo, pues, en mi casa o en el hotel, y no tengo posibilidad de poder cargarlo en otro lugar, entonces que me rinda todo el día para que pueda tomar muchas fotos. Ah, bueno. Entonces, el cómo, que es un cómo medible, cuantificable, debe ser acerca de la capacidad de fotos por carga, es decir, cuánta cantidad de fotos yo puedo tomar por carga. A lo mejor si yo voy a poner eso, que sean, eh, no sé, 3000 fotos por carga, ¿sale? Si hablamos de la nitidez, bueno, la nitidez del lente es algo que es un valor cualitativo y yo les comentaba que deben ser cosas cuantitativas. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos que poner en la nitidez de carga, volverlo un valor cuantitativo y decir, bueno, actualmente la nitidez de la carga yo lo puedo poner de 1 a 10, donde 1 es lo peor y 10 es lo mejor. Entonces, yo voy a utilizar una nitidez de carga de 10. Si hablo de la luz flash se mide en luxes, por ejemplo, ¿no? Entonces, entre más luxes, mejor va a salir mi fotografía. Entonces, capacidad de luz flash de
4000 lux, ¿no? Y yo todo esto, si ustedes observan los cómo, que son los requerimientos técnicos, los estoy convirtiendo a valores cuantitativos. Si estoy tratando de otro producto, tendré que idear cómo voy a resolver que mis productos respondan a las necesidades. Por ejemplo, si estoy en este producto que vamos a suponer que sea un electrodoméstico, que sean productos biodegradables. Ah, bueno, entonces el cómo sería un periodo de biodegradación no mayor a 10 años, ¿no? Por así decirlo. Que tengan, por ejemplo, que tengan diseños con colores neutros. Ah, bueno, entonces sería, si lo quiero convertir a un valor, el cómo, para responder a esta necesidad de que tengan colores neutros, entonces el cómo sería, ¿cómo puedo solventar esa necesidad? Entonces sería diseño de 5 colores neutros. Quiere decir que yo voy a elaborar productos con 5 variedades de colores, en escala de blanco, negro, gris, azul, eh, y no sé, ¿qué otro color puede ser? Eh, no sé, un gris Oxford, por ejemplo. De esta manera, yo ya estoy cubriendo la necesidad del cliente. Si me está diciendo aquí, por ejemplo, que tenga una batería extensa para la carga, entonces sería el diseño del producto por una capacidad de carga de lo que les comentaba, ¿no? 5000 microamperes. Que el producto tenga un diseño pequeño. Ah, bueno, el producto con dimensiones de 50 centímetros de ancho por 80 centímetros de largo por 40 centímetros de profundidad. De esa manera, yo ya estoy respondiendo a estas necesidades del cliente, a cómo yo solventaría el producto en valores cuantitativos, ¿vale? De esta manera, yo ya estoy cubriendo con esta capacidad de los cómo. Ahora, a mí me está diciendo que yo debo realizar la evaluación de correlación de esos qués con los cómo. Los qués son estos que yo puse aquí y los cómo son estos. Y yo voy a evaluar esa matriz de correlación donde voy a obtener 3 valores. Uno, que va a ser el valor débil, 3, que va a ser el valor medio, y 9, que va a ser el valor fuerte. Es decir, yo voy a evaluar qué relación tiene el cómo 1 con el qué 1 con qué tipo de correlación, débil, media o fuerte. Y cada uno va a tener una simbología, que es la que voy a poner en esta parte de aquí del cuadrito. Por ejemplo, voy a decir, ¿qué relación existe que sea un producto biodegradable a que sea un periodo de degradación no mayor a 10 años? Entonces, yo aquí voy a decir, bueno, antes de eso les voy a mencionar que aquí está la tabla de simbología. En la parte superior derecha, y aquí está la simbología. Y nosotros ahorita vamos a utilizar estas 3 primeras, donde hay una correlación débil, que es este circulito con una línea en medio, una relación media o moderada, que es este circulito, y una correlación fuerte, que es este triangulito. Entonces, la relación débil se valdría 1,
la relación media o moderada valdría 3 y la correlación fuerte valdría 9. Una vez que yo ya tengo esa simbología, es la misma que se presenta en este apartado. Aquí. Y yo voy a decir, bueno, ¿qué correlación existe que sea el producto biodegradable a que su degradación no sea mayor a 10 años? Obviamente existe una correlación porque yo elaboré ese qué con base, perdón, yo elaboré ese cómo en base a ese qué. Entonces, yo le voy a poner una correlación fuerte. Y voy a decir, bueno, ¿qué correlación existe en que sea un producto biodegradable a que el diseño sea de 5 colores? En este caso, colores neutros. Bueno, no existe una correlación, entonces le voy a poner una correlación, ya sea débil o simplemente no hay correlación y lo dejo en blanco. Voy ahora el que uno con el como 3 que sea un producto biodegradable a que el diseño del producto tenga una capacidad de carga de 5000 microamperes. Bueno, voy a poner que es una correlación débil. Y esto al producto biodegradable con las dimensiones del producto, yo creo que es una correlación media, porque entre más grande sea el producto, más va a costar para degradar, ¿no? Entonces, quizá no hay una correlación fuerte porque a lo mejor depende mucho de los materiales con el que esté diseñado, pero sí me va a poder ayudar en que el producto no sea tan grande. Entonces le voy a poner una correlación media. Ahora me voy con el Q2, con el Q1 y lo voy a poner aquí. A lo mejor el Q2 con el como 2 y va aquí. Es decir, donde se cruza o donde se intersecta es donde voy a ir poniendo esos valores. Y así voy a realizar todos los valores de manera que yo vaya realizando correlaciones. Y esas correlaciones a mí me van a ir dando valores que en automático me va a ir realizando mi plantilla de Excel. Esto en gran medida es una evaluación un tanto subjetiva. De hecho, todo es muy subjetivo, pero depende de ustedes que también lo puedan realizar para que puedan obtener unos valores lo más certeros posibles a lo que está demandando el mercado. Entonces, si ustedes hacen un buen trabajo en cuanto a lo más objetivos posibles, sin que haya un sesgo, los resultados les van a salir lo más verídico posibles. Entonces, si nada más lo hacen por hacerlo, no les va a salir un buen análisis de resultados y eso se va a ver reflejado en sus conclusiones. Yo lo que les pido es que hagan un buen análisis de todas estas variables para que entre mejor objetivo sean, mejores resultados van a salir, ¿no? Ahora, lo que hace la puntuación es que realiza una multiplicación entre el valor de aquí, que en esta correlación es muy fuerte y esto vale 9, y multiplica por esta parte de la importancia. Y ese valor lo que hace es que saca un tipo de promedio, que es el valor que está aquí. Digamos que lo que me marca a mí como gris o con valores más elevados son como que las características que el cliente estaría ponderando de una manera más efectiva y lo que el cliente le daría como una mayor importancia. Es decir, hasta este momento los resultados que nos ha sacado es que estoy obteniendo 4 nueves y solo un 1. Quiere decir que la capacidad de la carga, que sea una batería extensa, no es tan importante para el cliente, a diferencia de que sea un producto biodegradable, que tenga colores neutros, que sean diseños pequeños y que sea un producto no tóxico, ¿no? Entonces, hay que evaluar muy bien de mis 10 características cuáles son las que tienen una mayor ponderación en esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque esos son los que el cliente de alguna manera valora más o le da un mayor sentido a esos resultados. Una vez que yo ya obtuve la matriz de correlación, bueno, yo ya voy a evaluar la importancia, que es lo que les acabo de comentar.
Una vez evaluando la matriz de importancia, ahora me voy a la correlación de los comos. La correlación de los comos, hay 2 tipos, correlaciones positivas y correlaciones negativas. Hablando de correlaciones positivas, son aquellos comos que se van a reforzar o que se respaldan entre sí. Es decir, que sin un como no habría razón de ser del otro. Y hay correlaciones positivas y correlaciones fuertemente positivas, es decir, que son necesarias los 2 comos, de alguna manera no se podría satisfacer la necesidad del cliente. Por otro lado, tenemos correlaciones negativas, es decir, que los comos se contraponen, que si yo realizo un como, el otro no podría realizarse. Eh, y hay 2 tipos también, correlaciones negativas y correlaciones fuertemente negativas. Hablando de correlaciones negativas, por ejemplo, si estamos hablando de un producto y un cómo se refiere a que el producto sea en cadena de frío, por ejemplo, y el cliente me está pidiendo productos calientes, entonces hay una correlación negativa. Es decir, no puedo realizar uno porque el otro no me lo permitiría, es decir, se contrapone. A lo mejor, si estoy hablando en correlaciones positivas o fuertemente positivas, que quiere decir que se refuerzan o que un cómo tendría que ser a fuerza para que pueda realizarse otro, en el sentido de que, por ejemplo, de la cámara digital. Estamos hablando de que tenga una capacidad de batería de 5000 microamperes, ¿no? Y que tenga una capacidad de fotos por carga de 10,000 fotografías. Entonces, ahí va a existir una correlación fuertemente positiva, porque si yo quiero muchas fotografías por carga, necesito a fuerza tener una gran capacidad de batería. Entonces, ahí va a existir comos fuertemente positivos, que si yo necesito una variable, a fuerza necesito poder obtener la otra variable. Si yo un como en cuanto a la capacidad de batería le pongo muy poca, entonces ese como no podría respaldar al otro del número de fotografías por carga. Eso lo voy a poner en la página de Excel, en esta parte que estoy aquí nosotros posicionando, en esta parte que es el triángulo, que es como la casita de QFD, de hecho por eso se llama así. Y lo que voy a evaluar en este caso es el como 1 con el como 2, el como 1 con el como 3, el como 1 con el 4 y así sucesivamente. Donde se intersecten, por ejemplo, el como 1 con el como 2 se intersectan en este punto, ¿vale? Y voy a decir qué correlación existe entre que un periodo de biodegradación sea no mayor a 10 años y con que el diseño del producto sea de colores neutros. A lo mejor no existe correlación, ¿no? Entonces le dejo en blanco. O a lo mejor existe una correlación negativa o fuertemente negativa. O existe una correlación positiva o fuertemente positiva. Entonces, depende de ustedes y de sus variables que hayan puesto aquí de los cómo, el que vayan poniendo eso. Para mí, estos dos, para mi ejemplo, no existe una correlación. Pero ahora voy con la correlación 1 del como 1 con el como 3. Un periodo de biodegradación no mayor a 10 años con que el diseño del producto tenga una capacidad de carga. A lo mejor, pues obviamente va a existir una correlación negativa porque no voy a poder elaborar un producto biodegradable con una capacidad de carga tan elevada, ¿no? Entonces, va a ser una correlación negativa. El como 1 con el como 4, que el producto sea biodegradable no mayor a 10 años, con que las dimensiones, pues sí va a existir una correlación fuertemente positiva, porque a mayor producto de una mayor dimensión, la biodegradación va a ser en mayor tiempo. Entonces, voy a poner aquí donde se intersectan el como 1 con el como 4, una correlación fuertemente positiva. Ya que terminé del como 1 con cada uno de los demás variables, ahora voy con el como 2
y el como 3. Y donde se intersecten, es ahí donde voy a poner la variable. Por ejemplo, que es aquí. El diseño de los colores con la capacidad de carga. Ahí, pues, no existe una correlación, entonces lo dejo en blanco. El como 2 con el como 4, el color de los diseños con las dimensiones. Quizá no exista una correlación, pero sí tiene que ver en cuanto a qué tan atractivo puede verse las dimensiones del producto con los colores. Entonces, lo que voy a hacer es colocarlo aquí, positiva. Y ya así voy a ir realizando cada una de las variables para ver qué tanta correlación existe. Hay veces que existe una correlación fuertemente negativa o negativa y lo que tenemos que realizar es elegir entre los 2 comos y decir, para mí qué tan importante es conservar los 2 comos. Realmente no se va a poder hacer porque un producto que 2 características se contraponen, el producto va a ser muy difícil de diseñarlo. Entonces, tendré que decidir entre los 2 comos que se contraponen, cuál voy a eliminar o de alguna manera cuál voy a modificar. ¿Cómo voy a realizar ese análisis? Pues evaluando la ponderación que viene en esta parte de aquí abajo. Aquí, el peso relativo que dice relative weight. Aquí voy a evaluar cuáles son los más importantes. En este caso, los más importantes son el 25.1 y el 43.3. En esos tengo que analizar, que digamos que son los comos más importantes que tendría yo que ponerle atención para el diseño de ese producto. Una vez que yo ya terminé de realizar ese análisis de los valores, ahora, yo lo que tengo que hacer es trasladar todo esto a una página de Word para que yo pueda analizarlo de manera global. Obviamente tendré que hacer mi análisis paso por paso, es decir, mis conclusiones de los que es, mis conclusiones de la evaluación de la competencia, mis conclusiones de la evaluación de la importancia del cliente, las conclusiones de los cómo y de cada uno de los elementos y al final hacer una conclusión de cómo estaría diseñado mi producto con base al QFD. Esa sería la entrega de la evidencia de producto. El sábado en clase les voy a explicar cuáles son los elementos que deben tener esa evidencia de producto. Sin embargo, me era importante ahorita darles a conocer los últimos puntos de este tema para que vayan trabajando estos días en terminar ese trabajo y que ya una vez que tengan el trabajo terminado podamos analizar y dar unas buenas conclusiones del mismo. Quedo atenta a sus comentarios, puede ser por mensaje o por correo electrónico y envíenme por favor sus avances para que podamos analizarlos. Gracias.